Para un mal día. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Bien, doctora. Noches. ¿Cómo les fue con la actividad? Bien. Buenísimo. Ok. Vamos a dar chance que se conecten un poquito más, que están 39 participantes e iniciamos. Doctora, no tan seria. Bueno, sí, señora. Doctora, Señor. Yajaira me llama y me dice que tiene problemas con la conectividad. Entonces, para que por favor se la tiene en cuenta. Ok, Yajaira. Y que ella ya le escribe a usted. Bueno, sí, señor. Gracias. Muy amable. Voy a ubicar la lista. Ya Nubiecita me mandó la foto. Ya, doctora, la estoy cuadrando para enviarla. Bueno. Está esperando que usted sonría. Ah, ok.
Bueno, vamos 41. Bueno, iniciemos ya. Vamos a iniciar con socialización de actividad en el día de hoy. Entonces, muchos de ustedes estarán pensando, la profe nos mandó una sentencia que nada que ver con la materia, eso no tiene nada que ver, pero me gustaría que alguien lo compartiera y sacáramos acá conclusiones para que se den cuenta que sí tenía que ver. Incluso recibí mensajes por interno, profe, seguro esa es la sentencia. Sí, sí, señores. Apreciados estudiantes, esta sí es la sentencia. ¿Alguien me quiere socializar algo de lo que concluyó de esta sentencia? Sí hay delitos contra la administración pública, efectivamente. Es el caso de los NULE y me gustaría que alguien acá me presentara y me dijera, me diera un resumen del tema. No extenso, así como la Corte dijo y en el año de 1900, no. ¿Por qué se dio este caso y cuáles fueron los fundamentos de derecho para que definitivamente se diera esta decisión? Eso es todo. ¿Y de qué forma conecta con la materia? Doctora, buenas noches. Julie, ¿cómo ha estado? Doctora, a nosotros nos correspondió la sentencia de los hermanos Lule y pues es la contratación supuestamente que ha desfalcado la administración de Bogotá. Esa Porque es se la hicieron sentencia unas... para todos. Esa era para todos los grupos, de manera que usted me la socializa, porfa. Ah, bueno, entonces dice el, el legislador, perdón, la Corte, que cuando ellos se someten a hacer un preacuerdo con la Fiscalía para obtener rebajas en las penas, entonces solamente les dan el 35% de la pena, pero la Corte dice que de acuerdo al artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, que para obtener esta clase de rebajas, las personas que hacen estos preacuerdos deben devolver el 50% de los bienes que hayan sido objeto de ese ilícito. Además de eso, que debe constatar la Fiscalía que las personas que se vayan a ser acreedores a ese beneficio tengan los soportes para poder cumplir con el remanente pues que quedaría faltando. Entonces, que estas son situaciones que se tienen que tener en cuenta siempre para poder que les den pues esos beneficios. Además de eso, que deben contar todo lo que les consta, saben y todo pues con relación al concierto para delinquir pues que se instauró o que se hizo para defraudar de esta forma al distrito. Ok. ¿Quién más quiere compartir? Hoy no están Quiero positivos. compartir, profesora. Profe, Yo quiero hacer un aporte con respecto al tema. Luis, Profe, ¿qué tiene que ver con la materia? Ya sabemos que están condenados y que posiblemente vayan a tener algunas rebajas. Las, el delito. Aquí efectivamente vemos dos clases de sociedades. Unas sociedades especiales, que son las sociedades estatales, que en este caso sería el Estado, con el y con Transvial, que empresa, la sociedad, formar mediante consorcios y uniones temporales para su objeto social era desarrollar vías dentro de la ciudad de Bogotá, algunas vías en particular para colocar el sistema de transporte masivo, que en este caso es el Transmilenio. Entonces, vamos a ver que hay en esas sociedades Luis, casi no se le los está escuchando. representantes
legales que Luis, adicional a ser representantes legales en la mayoría de veces profesora, en la mayoría de veces el representante legal también eran socios. Señor, no se le está escuchando, Luis. qué pena. No, Ese profe, tema creo del que es el internet audio está un acá, pero poco no inestable, le Luis. veo. Para que levante una mano. Profe, ¿puedo participar? Sí, Jairo, por favor. Bueno, entonces, después de habernos embullido en todo ese poco de uniones temporales, ¿sí? Ujú. Lo que estaban buscando los NULE, lo que decía ahí la sentencia, es que ellos querían mostrarse a través de todo ese poco de entuertos de uniones temporales y de, ¿cómo es que se llama esto? Consorcios, era cubrir las relaciones y diversificar los diferentes tipos de riesgos. La relación que yo le vi con la materia es por el lado de la responsabilidad que pueden manejar los diferentes tipos de empresas. Pues para este caso particular, las uniones temporales, los socios, ellos, la única forma que se diferencia es en la responsabilidad. En las uniones temporales, los socios, en los consorcios, todos ellos responden de una forma solidaria por los incumplimientos y perjuicios que puedan causar a terceros, y en las uniones temporales, que son las figuras que ellos estaban usando, la responsabilidad se impone de acuerdo a la participación de cada miembro del negocio. Ya lo demás que yo pues alcancé a vislumbrar de la sentencia es pues que se enrollan en los tipos de delitos que le estaban imputando y en el error en que cayó en que trataban de hacer incurriendo el fiscal, cuando él les dice pues que tienen que aceptar por el concurso homogéneo de delitos, y ellos aceptan, tienen su descuento su de rebaja, perdón, del 50% de la condena, pero ya en la segunda instancia, la Contraloría, bueno, la sentencia habla sobre la casación que interponen los NULE y la Contraloría, no tienen en cuenta los cargos de los NULE, pero sí tienen en cuenta el tema el tema que trae a colación la Contraloría, que es una censura, que ellos están diciendo que se atienden bajo la magnitud de los perjuicios y que únicamente tiene que haber una rebaja del 35%. Pero entonces, palabras más, palabras menos, creo que tiene que ver con el tema de la responsabilidad en los dos tipos de relaciones que tienen las empresas a nivel estatal. Bueno, muchas gracias, Jairo, por el aporte. Esperanza Sí, Muñoz. ¿quién habla? Esperanza. Esperanza, Señora. ¿va a participar? Sí, señora. En cuanto Ok. al caso que se nos presentó, es importante que se supone que toda la misión de una empresa es cumplir con una misión, bueno, como ya la profesora nos ha dicho, que tenía que ser lícita. Aquí dentro de la sentencia se ve que se está hablando del peculado. Cuando hablamos de peculado es porque se hicieron una malversación de fondos públicos. Se supone que cuando ellos se unieron para hacer cuando ellos se unieron para hacer esos consorcios, se suponía que la base para hacerlas era cumplir el fin para el cual se habían contratado. En este caso, el delito como tal que nos sirve a nosotros para análisis para la materia es el peculado. Ahí está el televisor aquí prendido. ¿El televisor está prendido? Esperanza, hágame el favor, silencia a Patricia. Ya. Ok. Sí, Esperanza. ¿Y qué más? ¿Qué me decías?
Sí, que entonces el fallo al que fueron fue precisamente sacar por los lados del delito del peculado, porque igual ellos tenían unos fondos destinados para hacer la obra y a pesar que al final las obras se hicieron, de todas maneras sí hubo un peculado y hubo un sobrecosto y ellos tienen que pagar esos delitos porque están imputados por eso. Ok. Profe, ¿Alguien? yo, Paola. Paola. Y Profe, después va Robinson. Aparte pues de lo que ya han comentado los compañeros, yo lo que veo en la sentencia es que no sé si sea otro tipo societario, como se denomine, que son las sociedades de hecho, que digamos son como las uniones temporales, que son como que se unen varias sociedades a fin de adelantar o suscribir un contrato, en este caso que es un contrato estatal. Y pues ahí hablaban también lo que dijo el otro compañero, que de las responsabilidades que tienen estos tipos de uniones temporales. Eso fue lo que yo vi también de pronto en cuanto a la materia, porque el resto pues que yo vi son como, digamos, tipifican delitos penales, como el Delitos contra concierto la para administración delinquir. pública, sí. Señor. Bueno, Eso. les cuento algo. Bueno, Robinson iba a hablar antes de yo hablar. Doctora, buenas tardes. Cuénteme. Buenas tardes, Robinson. Vemos, doctora, en la sentencia que la mayoría de las empresas que conforman la unión temporal son unas sociedades anónimas y una sociedad limitada. Que si bien es Bingo, cierto, Robinson, bien, exacto. Doctora, que si bien es cierto que ellas responden hasta el límite de su aporte, en este caso infringieron la ley. Además de que la mayoría de esas empresas pertenecen a los nules. Por otro lado, ellos conforman la unión temporal y la conformación de una unión temporal no da nacimiento a una nueva persona jurídica. Entonces las empresas, independientemente, deben responder por las partes que les toca dentro del contrato. Perfecto, Robinson. Muy bien. Eso era, dar en el punto. Los NULE constituyeron una sociedad por acciones simplificada al mirar que acá iban a responder hasta el monto de sus aportes. La forma de poder hacer contrataciones con el Estado la hicieron a través de uniones temporales y consorcios. Sin embargo, las sociedades comerciales también eran vigentes y estaban en pleno funcionamiento. ¿Qué hicieron ellos? Constituir las SAS para poder pedir anticipos al Estado, que les dieran los anticipos y apropiárselos y decir, al fin y al cabo, tenemos una SAS y respondemos al monto, hasta el monto de nuestros aportes. Pero ellos no contaban con que en realidad, a pesar de que contaban, a pesar de que respondían con el monto de sus aportes inicialmente, sí, como ya vimos ayer en la 1258, hay la constitución de una SAS para defraudar, ahí en ese caso, defraudando a la ley o defraudando a terceros, se levanta lo corporativo y hay responsabilidad solidaria e ilimitada de todos los socios por el fraude y están llamados a responder por el fraude. El contrato era la troncal de la 26 en Transmilenio y ellos se apropiaron de recursos del Estado, de los anticipos que le habían dado, con el entendido o bajo el presupuesto de que no iban a responder y se insolventaban. Entonces, esa era la forma en cómo se relacionaba esta sentencia con la materia y aparte, pues les da a ustedes también visos de penal en delitos contra la administración pública. De manera pues que pues espero que les haya aprovechado la sentencia y hayan afianzado conceptos también de penal. Pero esa era la conexión que había con la materia en esa sentencia. Listo. Entonces, vamos a iniciar con la clase de hoy y después
posteriormente seguimos con los casos que tenemos de cada grupo. Entonces, ya vimos sociedades de personas en su gran clasificación, que sabemos que son colectivas, que son, ¿cuáles más son las sociedades de personas? Ay, 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 están Colectiva, la Comandita simple. limitada, la empresa Personal. unipersonal. Sociedad anónima. Doctora. Acordémonos que es empresa unipersonal, no hecho. sociedad unipersonal, porque sociedad unipersonal no existe, es empresa unipersonal, ¿listo? Eso en cuanto a las sociedades de personas. Bueno, quiero agradecer a las personas que me han escrito al interno y que ya han ido desarrollando su cuadrito de sociedades, ya van afianzando mucho más en cuanto a la conformación, a la constitución, a la disolución y a todas las características y todos los temas importantes que tiene cada tipo de sociedad para que ustedes no entren en confusión. ¿Y quién me dice cuáles son las sociedades de capital? ¿Cuáles son? 1, 2, 3. La anónima, Comandita por acciones. comandita por acciones, Sociedad comandita por acciones, sociedad anónima. la SAS, Sí, la SAS. Profe, la sociedad anónima, la SAS y las sociedades comanditas por acciones. Muy bien. Listo. Entonces, hemos dado ya los tipos societarios que hay existentes en Colombia para poder desarrollar objetos mercantiles y actividades de carácter mercantil o comercial. En el día de hoy vamos a ver una figura que no es considerada una sociedad comercial, pero en aras de que es una asociación de personas y que en algunos casos, cuando se configura para poder hacer actividades de carácter financiero, sí es regulada por Superfinanciera y tiene algunos tópicos, pues vamos a verla también. Y es la figura de las cooperativas. Y decimos que las cooperativas son asociaciones de personas que se vinculan en un régimen de libre adhesión y baja voluntaria. ¿Y qué quiere decir libre adhesión y baja voluntaria? Que los cooperados, que son los miembros de la cooperativa, pueden ingresar a la cooperativa en cualquier momento y también retirarse cuando así lo deseen y así lo quieran realizar. ¿Y para qué se utiliza o para qué se conforma una cooperativa? Para la realización de actividades empresariales que están encaminadas a satisfacer necesidades y aspiraciones económicas, sociales y que tienen una estructura y un funcionamiento democrático. ¿Voy rápido o voy bien? Bueno. Rápido. ¿Voy rápido? Sí, doctora, mucho. Bueno, entonces vamos otra vez. Listo. Las cooperativas son asociaciones de personas que se van a vincular en un régimen de libre adhesión y baja voluntaria. Y decía que el régimen de libre adhesión y baja voluntario es que los cooperados o miembros pueden unirse a la cooperativa en cualquier momento y también pueden retirarse de ella sin muchas formalidades ni consecuencias. ¿Para qué se realiza o para qué se constituye una cooperativa? Para realización de actividades empresariales que estén encaminadas a satisfacer necesidades, aspiraciones económicas, sociales y que tienen una estructura funcional democrática. Recordemos que no es una sociedad comercial, es una asociación de personas, es como tiene algunos visos a veces de sociedad comercial en tanto las personas se unen a la consecución de un fin, pero no necesariamente persiguen un ánimo de lucro, sino como aspiraciones económicas y sociales y la persecución de un fin que tengan en común, que uniéndose y uniendo sus aportes van a poder lograrlo.
Son empresas de producción o servicios, pero su razón de ser es la mejora de la condición de vida de los asociados. Entonces, esto sirve para que las aspiraciones de los miembros a los que pertenecen puedan lograrse. Y estos mismos cooperantes o miembros son los que la van a controlar, quienes la van a dirigir y quienes van a votar para poder tomar algunas decisiones. La legislación la encontramos en la Ley 79 de 1988. ¿Quién me lee el artículo 4? Claro está, después de que busquen la ley, es una... 98, doctora. 1988, de la Ley 79. Googleen ahí mis alumnos, mis queridos alumnos, la Ley 79 de 1988, y ahí van a encontrar la ley que regula a las cooperativas. ¿Ya la tienen? Sí, señora, ¿qué artículo, doctora? Buenas noches. Cuarto, buenas noches, Nelson. Hola, buenas noches. Bueno, doctora, artículo cuarto. Dice, es la cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportadores y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta o eficazmente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. Se presume que una empresa asociativa no tiene ánimo de lucro cuando cumpla los siguientes requisitos. Primero, que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales en caso de liquidación, la del remanente patrimonial. Segundo, que destine sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de sus reservas y fondos y a reintegrar sus asociados para los mismos en proporción al uso de los servicios o a la participación participación en el trabajo de la empresa sin perjuicio de amortizar los aportes o conservarlos en su valor real. Ok, entonces acá vemos definitivamente dentro de la definición de la ley para cooperativas que es una asociación, es una forma asociativa de personas que se unen sin ánimo de lucro. Porfa, silencien el micrófono. Eso, gracias. Nelson, porfa, silencia el micrófono. Gracias. Entonces, vemos también que ahí nos hablan de unos excedentes y los excedentes son las utilidades que se hace después de haber hecho un ejercicio social y que se mira para satisfacer las necesidades de los asociados y de la comunidad en general. El capital social de estas cooperativas es variable. ¿Y por qué es variable? En virtud de que frecuentemente están retirándose asociados cooperativos y están ingresando también miembros a la cooperativa. Entonces el capital puede ser variable en su conformación y debe funcionar sobre principios de igualdad. ¿Y qué es que funciona en principios de igualdad? Que parte de la forma de repartir entre los asociados es proporcional al tiempo que llevan trabajando para la cooperativa y también proporcional a lo que ellos han aportado. El número de socios que se da para la cooperativa es de 20 miembros, el mínimo de cooperados como mínimo miembros, máximo la ley no prevé cuál es el máximo de miembros que deben constituirla, pero sí un mínimo de cooperados de 20 y las excepciones en las que pueden estar 10 miembros como mínimo para su conformación son las cooperativas de trabajo, las agrícolas y las piscícolas. En casos en los que se va a poder conformar con mínimo 10 miembros, porque pues estas cooperativas no ofrecen tanto grado de responsabilidad y de manejo como las otras
cooperativas que hay cooperativas financieras, que hay cooperativas de financiamiento, cooperativas de ahorro, y hay varios objetos y varias clases de cooperativas, pero todas siempre con miras a unar esfuerzos y buscar la persecución de un fin común. La responsabilidad, bueno, eso en cuanto al número de socios. La responsabilidad de las cooperativas la tenemos en el artículo 9 de la Ley 79, que nos dice que los cooperados o los miembros de la cooperativa van a responder hasta el monto del patrimonio social. ¿Quién me lee el artículo 9, por favor? Karen Sotelo. Julio. Las cooperativas serán responsabilidad limitada. Para los efectos de este artículo, se limitarán a la responsabilidad de los asociados al valor de sus aportes y la responsabilidad de la cooperativa para con terceros al monto del patrimonio social. Entonces, hasta el patrimonio social va a ser la responsabilidad con terceros, y de igual forma los socios cooperativos van a responder hasta el monto de sus aportes. Entonces, tenemos unas características de la cooperativa, que es la posibilidad de asociarse y de retirarse libre y voluntariamente, que tienen una estructura democrática a razón de un voto por cada asociado para la toma de decisiones por mayoría, y el reparto equitativo, distributivo, proporcional, justo de los excedentes, que en este caso son lo que viene siendo las utilidades en las sociedades comerciales. Las cooperativas deben constituirse y funcionar sujetándose al derecho constitucional de asociarse con fines útiles y de acuerdo a los principios cooperativos. Eso en cuanto a las características principales de la cooperativa. Tenemos también la denominación social en el artículo 12. ¿Quién me lee, por favor, el artículo 12? Claudia Hernández, doctora. Claudia. Claudita. Buenas noches. Artículo 2. Las cooperativas acompañarán a su razón social las palabras cooperativa o cooperativo. Estas denominaciones solo podrán ser usadas por las entidades reconocidas como tales por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas y en todas sus manifestaciones públicas como avisos, publicaciones y propaganda. Deberán presentar el número y fecha de la resolución de reconocimiento de personería jurídica o del registro que en su defecto reglamente el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas. Bueno, ese Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas ya no existe, ahora es Departamento de Economía Solidaria, porque las cooperativas son reguladas por la Superintendencia de Economía Solidaria y le tienen que dar cuentas a este Departamento de Economía Solidaria. Es ahora el Departamento de Economía Solidaria. Entonces, tenemos que la denominación social de la cooperativa, según el artículo 12, va a ser la sociedad cooperativa, las palabras sociedad cooperativa, o su abreviatura SCOOP, que es la abreviatura de sociedad cooperativa. Entonces, va a tener su denominación, su nombre, seguido de la palabra sociedad cooperativa. Entonces, eso en cuanto a la denominación social. En cuanto a la Constitución, la tenemos contenida del artículo 13 al 15. Entonces, ¿quién me lee el 13 primero, por favor? Jairo. Jairito está que se lee hace rato. Karen. Ahorita Karen. En cola va Karen. Si esto es el que apriete primero el botón. Artículo 13. En desarrollo del acuerdo cooperativo, las cooperativas se constituirán por documento privado y su personería jurídica será reconocida por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas. Que ahorita es el Departamento de Economía Solidaria. Sí. Listo. Artículo 14, Karen. Buenas noches, profe. Buenas Artículo noches. 14.
La constitución de toda cooperativa se hará en asamblea de constitución, en la cual serán aprobados los estatutos y nombrados en prioridad los órganos de administración y vigilancia. El Consejo de Administración, allí designado, nombrará el representante legal de la entidad, quien será responsable de tramitar el reconocimiento de la personería jurídica. El acta de la Asamblea de Constitución será firmado por los asociados fundadores, anotando su número de identificación legal y el valor de los aportes iniciales. El número mínimo de fundadores será 20, salvo las excepciones consagradas en normas especiales. Ok. Eso en cuanto entonces a los órganos que se deben constituir dentro de la cooperativa. Artículo 15. Carol Dueñas. Carol Dueñas. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Carol. Artículo 15. El reconocimiento de la personería jurídica se hará con base en los siguientes requisitos. Primero, solicitud escrita de reconocimiento de personería jurídica. Segundo, acta de asamblea de constitución. Tercero, texto completo de los estatutos. Cuarto, constancia de pago de por lo menos el 25% de los aportes iniciales suscritos por los fundadores, expedida por el representante legal de la cooperativa. Y quinto, acreditar la educación cooperativa por parte de los fundadores con una intensidad no inferior a 20 horas. Parágrafo. La educación cooperativa de los sectores indígenas y agropecuarios será impartida por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas. Ok. Entonces, eso tenemos en cuanto a la constitución de estas cooperativas y tenemos que hay un consejo de administración que va a nombrar el representante legal, acta de asamblea de constitución, los estatutos de la cooperativa y tenemos que la personería jurídica se solicita, van a hacer un documento de solicitud de reconocimiento de personería jurídica que va a ser aceptado por el Departamento de Economía Solidaria. Bueno, eso en cuanto a al documento de constitución y cómo se va a constituir y cómo se van a regir los estatutos de la cooperativa y los órganos sociales de esa cooperativa. Recordemos que estamos ante una forma asociativa que no es una sociedad, pero sí es una forma autónoma que tenemos que mirar dentro de la materia. Los estatutos los tenemos en el artículo 19. ¿Quién me lee el artículo 19, por favor? Olga Piedrahíta. Olga me había dicho desde hace rato. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches, Olga. Artículo 19, gracias, doctora. Artículo 19. Los estatutos de toda cooperativa deberán contener: 1. Razón social, domicilio y ámbito territorial de operaciones. Segundo, objeto del acuerdo cooperativo y enumeración de sus actividades. 3. Derechos y deberes de los asociados, condiciones para su admisión, retiro y exclusión y determinación del órgano competente para su decisión. 4. Régimen de sanciones, causales y procedimientos. 5. Procedimientos para resolver diferencias o conflictos transigibles entre los asociados o entre estos y la cooperativa, por causa o con ocasión de actos cooperativos. 6. Régimen de organización interna, constitución, procedimientos y funciones de los órganos de administración y vigilancia. Condiciones incompatibilidades y forma de elección y remoción de sus miembros. 7. Convocatoria de asambleas ordinarias y extraordinarias. 8. Representación legal, funciones y responsabilidades. 9. Constitución e incremento patrimonial de la cooperativa, reservas y fondos sociales, finalidades y forma de utilización de los mismos. 10. Aportes sociales mínimos no reducibles durante la vida de la cooperativa, forma de pago y devolución, procedimiento para el avalúo de los aportes en especie o en trabajo. 11. Forma de aplicación de los excedentes cooperativos. 12. Régimen y responsabilidad de las cooperativas y de sus asociados. 13. Normas para función, incorporación, transformación, disolución y liquidación.
14, procedimientos para reforma de estatutos. Y 15, las demás estipulaciones que se consideren necesarias para asegurar el adecuado cumplimiento del acuerdo cooperativo y que sean compatibles con su objeto social. ¿Los parágrafos también, doctora? Por favor. Sí, señora. Parágrafo 1. Los estatutos serán reglamentados por el Consejo de Administración con el propósito de facilitar su aplicación en el funcionamiento interno y en la prestación de servicios. Parágrafo 2. Los estatutos de las cooperativas de indígenas se adecuarán a la realidad económico-social y a las tradiciones culturales de las respectivas comunidades en concordancia con lo dispuesto en las normas especiales sobre la materia. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, tenemos cómo se van a establecer estos estatutos y qué se debe tener en cuenta. Si debe ser transigible, es decir, que entre los miembros de la cooperativa van a poder solucionar y van a tener autonomía para solucionar sus conflictos o de cualquier miembro cooperado con la cooperativa. En cuanto al capital social cooperativo, decimos que ese capital social es la suma de los aportes que han hecho los asociados de la cooperativa y que se divide en cuotas sociales. En la cooperativa, si bien el capital no es importante para la constitución de la cooperativa, es necesario para el eficaz funcionamiento y desempeño de las actividades de la cooperativa. Para poder satisfacer las necesidades de todos los asociados, pues se va a necesitar determinado monto del capital. Este capital tiene como características que es ilimitado, pues dependiendo de los asociados que vayan entrando, pero no hay como especie de un tope o un límite que tenga que constituirse, que tenga que aportarse para la constitución. Y es variable porque depende precisamente es del retiro, de la libre adhesión o de la baja voluntaria que hagan los cooperados en esta cooperativa. Las cuotas sociales que constituyen el capital se van a representar por certificados con el nombre del correspondiente asociado. Entonces van a tener unos certificados los que consta cuál es la cuota que ha aportado, la cuota social que ha aportado determinado cooperado. La vigilancia, la inspección, orientación, vigilancia y control la va a tener la Superintendencia de Economía Solidaria, en consideración a que la cooperativa es una asociación mutual de economía solidaria con miras al ahorro, al crédito, a actividades con las que se va a reunir determinado número de asociados con miras y con la consecución de un fin común. ¿Qué les puedo más decir de las cooperativas? Tienen un régimen tributario especial. Si bien es cierto, no van a aportar la totalidad de un impuesto, son contribuyentes que tienen una tarifa diferencial que equivale a un 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que de los excedentes, que son las utilidades de la cooperativa, van a tener que reservar un 20% que va a ser utilizado en programas de educación formal establecidos por el gobierno nacional. Y con eso están ellos pagando lo que podría ser un impuesto o alguna deuda que se presente respecto de este tema. El gobierno nacional les dice, bueno, no me paguen impuestos, pero tienen que reservar de los excedentes un 20% que va a ir establecido a educación formal para los cooperados y para los miembros que estén dentro de la cooperativa. Hay unas causales de disolución y están establecidas en el artículo 106 de la ley 79. ¿Quién me lee el 106, por favor? Yo, profesor Samira. Samira. Artículo 106.
Aquí se me perdió. Dice, las cooperativas podrán ser disueltas por acuerdo de Asamblea General, especialmente convocadas para el efecto y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 32 de la presente ley. La resolución de disolución deberá ser comunicada al Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas dentro de los 15 días hábiles siguientes a la realización de la asamblea para los fines legales pertinentes. Hasta ahí, profe. Ok, listo. Eso en cuanto, entonces debe haber un procedimiento especial para poder hacer la disolución y tiene que ser a través de la asamblea de la cooperativa. Y el artículo 107, que son las causales de disolución, ¿quién me lo lee, por favor? Claudia Hernández. Dele, Claudita. Bueno, dice, las cooperativas deberán disolverse por una cualquiera de las siguientes causas. Primero, por acuerdo voluntario de los asociados. Segundo, por reducción de los asociados a menos del número mínimo para su constitución, siempre que esta situación se prolongue por más de 6 meses. Por incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social para el cual fue creada. Por fusión o incorporación a otra cooperativa. Quinto, por haberse iniciado contra ella concurso de acreedores. Y sexto, porque los medios que empleen para el cumplimiento de sus fines o porque las actividades que desarrollan sean contrarias a la ley, a las buenas costumbres o al espíritu del cooperativismo. Exactamente. Entonces vemos esas causales de disolución establecidas para la cooperativa. Son muy parecidas a las causales que se aplica a todas las sociedades de carácter mercantil en el artículo 218, que hay acuerdo voluntario de los asociados para poder disolver la cooperativa, se disuelve. Por reducción de los asociados al número mínimo límite establecido por la ley, se disuelve la sociedad. Por incapacidad para poder cumplir ese objeto social, se disuelve la cooperativa, no la sociedad. Por fusión o incorporación de esta cooperativa a otra, se disuelve entonces la cooperativa existente. Por haber iniciado contra la cooperativa concurso de acreedores, entonces es causal de disolución. Y por los medios que empleen para el cumplimiento de los fines o por las actividades que desarrolla, si estas son contrarias a la ley. Bueno, eso en cuanto a la disolución. ¿Y quién me lee el artículo 111 ya de la liquidación? Buenas noches, doctora. Joana, buenas noches. El artículo 111. Ya, 111. Disuelta la cooperativa, se procederá a su liquidación. En consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto social y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación. En tal caso, deberá adicionar su razón social con la expresión, entre comillas, en liquidación. Entonces, una vez se haya disuelto la cooperativa, va a procederse a la liquidación. Y ya cuando esté en liquidación, no va a poder desarrollar nuevas operaciones de desarrollo del objeto social, ni va a poder conservar la capacidad jurídica, solamente para los actos necesarios y tendientes a que se liquide esta cooperativa. Entonces, esto es lo que tengo para contarles de las cooperativas. ¿Preguntas? Doctora, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Nubia. Doctora, cuando se habla de fin o actividad, sean contrarios, cuando dice que por concurso de acreedores sería lo mismo que decir que por intervención de la ley, ¿se puede decir o explícitamente se debe escribir así como lo dijo la norma?
Bueno, hacemos alusión al concurso de acreedores, es las cantidad de deudas que ha podido adquirir la cooperativa y que no le alcanza para poder cubrirlas, porque recordemos que la cooperativa va a responder solo los cooperantes, los cooperados van a responder hasta el monto de sus aportes y la cooperativa hasta su capital social. De manera que si hay más deudas y todo van a entrar en un trámite de liquidación, de disolución, porque es una de las causales de disolución y en el que se encuentre el concurso de acreedores y que tenga que la sociedad necesariamente liquidarse para con lo que queda poder responderle a los acreedores, pero esto ya debe ser mediante una declaración, una orden judicial. Gracias, doctor. Ok, Nubia. Doctora, buenas noches. Una pregunta. Sandra, ¿quién me habla? Sandra. Julio. Bueno, entonces vamos con Sandra y luego con Julio, ¿listo? Sandra. Gracias, doctora. Gracias. Doctora, ¿estos lineamientos se aplican también para el fondo de empleados o es distinto? Hay cooperativa de trabajadores. Tiene que decir una cooperativa. Si es un fondo, simplemente pues no cumple con los requisitos de la ley 79 para su conformación. Y veremos que pues siempre, a pesar de que es una asociación de personas, tiene sus formalidades para su creación. De manera que pues si el fondo no dice en alguna parte de la denominación social que es una cooperativa y no se ha constituido en esa forma, pues simplemente es una asociación de personas y ya, pero no alcanza a ser cooperativa. Se tiene que ver en la Constitución, si a pesar de que es por documento privado, recordemos que se necesita el reconocimiento de personería jurídica por parte del Departamento de Economía Solidaria. ¿Listo? Gracias, doctora. Sí, señora. Ok. Julio. Doctora, si yo soy socio de una de las cooperativas, si yo me retiro, como nos estaba diciendo la doctora, mis aportes que yo he hecho a esa cooperativa, ¿me los devuelven? Claro. Y igualmente... Por eso es que el patrimonio es inestable, porque así mismo como se va retirando la gente, pues tienen que haberle dado lo que aportó y el patrimonio entonces va variando de acuerdo a esto. Sí, señor. ¿Y qué me decía? Y también cuando la cooperativa se disuelve, pues ellos tienen la obligación de comunicarle a todos los socios, ¿no? Y devolverle todos sus aportes. De acuerdo, así es, sí, señor. Ok, esas son las dos preguntas. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Tengo una pregunta. Doctora. Bueno, uno a la vez porque no identifico. Está hablando una mujer y habla un hombre, pero a ver, ¿quién me sale de acá? Nelson Peña. ¿Profe, puedo hablar? Joana Higuera. Entonces, espere que Nelson hable y después sigue Joana y después Ernesto, que también lo vi por ahí. Listo. Sí, Jairo. Nelson. En cuestión de responsabilidad, ¿se puede dar el punto donde pueden responder solidariamente? Teniendo en cuenta como las ASCE, teniendo en cuenta que si hay un fraude, responden de pronto, por ese lado del fraude, sí responderían solidaria y limitadamente. Por ese lado, sí. Gracias, doctor. ¿Quién? ¿Joana? Joana. Sí, profe, una pregunta. Sí, profe, lo que pasa es que usted dijo que requería solicitud de reconocimiento, personería jurídica, ¿aprobada por quién? Es que no alcancé a escribir ahí. Por el Departamento de Economía Solidaria. Gracias. Con gusto. Ernesto. Doctora, buenas noches. Una cooperativa puede desarrollar dentro de sus actividades diferentes actividades dentro de la misma cooperativa. O sea, no solo una actividad, sino ramificarse, diferentes tipos de actividades en la misma cooperativa. Bueno, la idea es para poder establecer el número mínimo de socios y documento de constitución, necesariamente sí debe especificar qué objeto social va a desarrollar esta cooperativa. Puede desarrollar varias actividades, pero tiene que al momento de constitución describirlas y determinarlas. Pero pues la idea es que esté integrada o asociada a un objeto social determinado
y no a varios, porque recordemos, si es una cooperativa de trabajos va a tener un número mínimo de 10 asociados, pero si es una cooperativa de financiamiento comercial, una cooperativa financiera, va a ser tutelada y vigilada por la superfinanciera y va a requerir de 20 asociados. Por ende, es bueno delimitar cuál va a ser el objeto social de esa cooperativa para ver en qué régimen va a entrar, porque si es una cooperativa que no desarrolla actividades financieras y de captación de fondos, como es la cooperativa de trabajo, pues va a pertenecer y va a ser tutelada por la Superintendencia de Economía Solidaria. Si es una cooperativa que desarrolla actividades de carácter mercantil y capta fondos de los clientes y del público, entonces va a ser va a ser tutelada por la Superintendencia Financiera. De manera que es importante delimitar al momento de la constitución a qué objeto se va a dedicar y va a desarrollar la sociedad, la cooperativa. Tengo la sociedad en la cabeza, es cooperativa. Muchas gracias, doctor. Ok. ¿Quién sigue? Jairo, ¿cierto? Jairo Verde. Mande, sí, señora. Profe, en lo que he entendido, entonces hay cooperativas financieras, mercantiles, dependiendo del objeto, ¿sí? Y el fin que van a cumplir. Sí, sí. Pero entonces tengo una pregunta. Las cooperativas, y esa me la nombró ahorita Sandra Forero con su aporte de las cooperativas dentro de una empresa. Las cooperativas laborales para cumplir contratos laborales, ¿estas también se rigen por esta norma? ¿Cómo así para cumplir contratos laborales, Jairo? Sí, profe, hace un par de años entraban en modalidad que despedían a empleados de empresas y estos empleados se constituían como cooperativas y contrataban a la cooperativa como tal. Estas cooperativas que van a cumplir las mismas labores que hacían los empleados como personas naturales, ¿también se regirían por esta normativa? Bueno, hay que acá delimitar que hay cooperados que van a trabajar para la cooperativa y que no necesariamente va eso a verse plasmado en un contrato de trabajo. Si se va a trabajar para poder, entonces se va a trabajar para la cooperativa y se va a hacer en calidad de trabajador, necesariamente debe fungir un contrato de trabajo que así lo regule para que se le pueda pagar a ese trabajador prestaciones sociales y todas las obligaciones laborales que sean necesarias y se desprendan de ese contrato. De lo contrario, pues estaríamos siendo miembros que están trabajando en miras a un fin común, que es la cooperativa y los objetivos de la cooperativa. Profesora. Señor. Luis Omar Montealegre. Lo que hacía referencia a Jairo es de las antiguas cooperativas de trabajos asociados. Eran personas que tenían una especialización en algo. Digamos, cooperativa de trabajos asociados para... Entonces, okay, ellos tenían que asociarse para que los hospitales, otras entidades del sector salud los pudieran contratar. Entonces, sí. Sí, hay cooperativas de distinta índole, cooperativas de trabajo, agrícolas, hay cooperativas de diferente índole según el desarrollo del objeto social y al sector al que se vayan a vincular. Doctora, Diego. Pregunta. ¿Quién dicta el curso de cooperativismo? ¿Quién dicta el curso? Sí, ¿dónde se toma el curso de cooperativismo? Pues porque dice el artículo que se debe tomar un curso de cooperativismo para... Se va a la Superintendencia de Economía Solidaria o al Departamento de Economía Solidaria y ahí van a dar capacitaciones e instrucción de cómo se debe ingresar y cómo se debe crear una cooperativa. Sí, señor. Gracias. Karen. ¿Quién? Karen. Profe. Karen. Profe,
En dado caso, bueno, se supone que tienen establecido su objeto social y en dado caso de que quieran modificarlo o cambiarlo, o llegado el caso de que quieran constituir ya no una cooperativa, sino una sociedad comercial, ¿qué se debe hacer? Si va a ser una sociedad comercial, entonces pues la creación de una sociedad comercial. Si va a ser una cooperativa, entonces puede haber una fusión o sí, una fusión o una incorporación a otra cooperativa. Pero no se Y se debe, disuelve la cooperativa para crear otra sociedad. sí, deja de existir, está dentro de las causales de disolución. Si se va a fusionar o se va a incorporar a otra cooperativa, pues entonces va a haber la disolución de esta, sí señora. Ok, gracias. Y necesariamente si va a haber el cambio de un objeto social a otro, debe pasarse una solicitud al Departamento de Economía Solidaria diciendo el por qué y si se cumplen los requisitos también para poder constituir, porque recordemos que para, por ejemplo, si es para una cooperativa de financiación o de que maneje este tipo de asuntos, va a tener la necesidad de conformarse por 20 cooperados, por 20 miembros. Entonces, desde que se tengan todos los requisitos y se pase el oficio y la solicitud a la al departamento, ahí entonces ya se va a dar la autorización. Sí, señor. Doctora Juan de Dios. Juan de Dios, ¿cómo ha estado? Bien, doctora, gracias. Doctora, la cooperativa multiactiva, que es la donde se reúnen los socios para crear bienes y servicios, esas también están reguladas por la misma superintendencia, ¿cierto? Sí, Entonces, en ese señor. orden de ideas, ellos tienen que tener claro de que al final el socio que se quiera retirar, él va a recibir el monto de sus aportes, mas no va a recibir ninguna ganancia porque él disfrutó de unos bienes y servicios durante el transcurso que estuvo en la cooperativa. Sí, de acuerdo. Se tiene que ver el objetivo de la cooperativa, se tiene que ver con qué fin me uno yo a esa cooperativa. Hay cooperativas que le ayudan a la gente a ahorrar, a viajar, a educarse, que hacen préstamos. Hay varios beneficios y que finalmente, pues, si como ya obtuvo esos beneficios durante el tiempo que estuvo vinculado, solamente se va a retirar con el monto de esos aportes. Sin embargo, hay otras que son de financiamiento y que van a estar captando los dineros y que van a estar trabajando con ese dinero, pueden entonces devolverle a usted el excedente con unos intereses, el aporte con unos intereses al momento de que usted se vaya a retirar. Depende a qué tipo de cooperativa está ingresando y cuál es el objeto de la misma. Gracias. Bueno. Listo. Entonces vamos, señor. Profesora, tengo una preguntita. Claudia y después José. Doctora, tengo José entendido Subiñán. que... Ya después de Claudia, José. Doctora, las cooperativas de financiamiento, las que hacen créditos, tengo entendido que esas cooperativas son las únicas que pueden llegar a embargar o las pensiones o lo que reciben los pensionados de dinero, sí, su pensión. Entonces quisiera pues saber por qué motivo solamente las cooperativas pueden llegar a embargar estos dineros. Entonces, o qué ley regula, y pues también tengo entendido que prestan con unos intereses exagerados. Entonces, no sé dónde pudiera revisar ese tema. Gracias, doctora. En la ley 79 aquí está regulado todo y recordemos que si hay algún tipo de extralimitación de funciones por parte de la cooperativa, ahí va a estar la supereconomía solidaria supervigilando y haciendo funciones de orientación, inspección, vigilancia y control para regular cualquier tipo de irregularidad que se presente. José. A ver, doctora, pues la pregunta es la siguiente. Las cooperativas
especialmente la cooperativa financiera, estas cooperativas posteriormente se pueden constituir como bancos o no. ¿Aló, me escuchó, doctora? Más o menos. No, se entrecortó un poquito la comunicación, José. Le repito, doctora. Alcancé a escuchar que si las cooperativas eventualmente se pueden convertir en bancos. No escucho. José. Aló, le repito la pregunta, profe. ¿Ahora sí me escucha? Sí, cuénteme. No tengo mal el audio. No se escucha bien. Bueno, si es una cooperativa, definitivamente va a desempeñar sus funciones de cooperativa, y si va a ser de financiamiento y de captación de dineros, va a hacerlo, pero si no se puede constituir en banco, ya tendría que ser la creación de una nueva figura societaria o como se vaya a constituir. Pero si es cooperativa, a no ser que se vaya a otra cooperativa a fusionarse, pero sí va a crearse una nueva sociedad comercial. Va a tener que hacerse mediante la disolución y liquidación de la cooperativa y la creación de esa nueva forma societaria. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a pasar lista, y después de la pasada lista socializamos actividad que tenemos pendiente, ¿vale? Sí, doctora. Listo. Bueno. Entonces, Aguilar Pinzón. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Alonso García. Presente, mi doc. Arboleda Sánchez. Presente. Ardila Díaz. Presente, doctora. Ardila Pita. Presente, profesora. Ávila Murillo. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Barragán Rocha. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches. Bautista Grijalva. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches. Benavides Chilito. Muy buenas noches, doctora. Presente. Benito Duarte. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches. Caicedo Gravito. Buenas noches, profe. Buenas noches. Castro Sierra. Cifuentes Garzón. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Cuesta Reina. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches. Domínguez Gil. Buenas noches, doctora. Presente. Dueñas Escobar. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Durán Rueda. Profe, buenas noches, Durán Rueda. Buenas noches. Echavarría Vallejo. Buenas noches, profe. Presente. Espinel Beltrán. Presente, profe. Gracias. Estupiñán Rosso. Estupiñán. Doctora, buenas noches. Presente. Forero Amaya. Presente, doctora. Gracias. Galvis Pinzón. Presente, doctora. Gracias. Gamba Muñoz. Doctora, muy buenas noches. Presente. Buenas noches. Gómez Carreño. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Hernández López. Presente, doctora. Buenas noches. Hernández Vega. Doctora, buenas noches. Presente. Hidalgo Vélez. Presente, profesora. Buenas noches. Higuera Méndez. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. La Verde Tarquino. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. López Telles. Presente, profesora. Buenas noches. López Tobito. Presente, doctora. Buenas noches.
Lozano Roa. Doctora, buenas noches, presente. Macías Londoño. Doctora, buenas noches, presente. Mancipe Saavedra. Mancipe. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Marín Piedrahíta. Presente, doctora, buenas noches. Mariño Méndez. Presente, doctora, buenas noches. Martínez Espinel. Presente, doctora. Mena Mena. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Méndez Polo. Presente, doctora, buenas noches. Molano Clavijo. Montealegre Mancilla. Presente, profesora. No vino Montealegre. Moreno Velandia. Presente, profe. Muñoz Villamil. Muñoz, presente. Pavón Montoya. Pacalagua Julio. Presente, doctora, buenas noches. ¿Ustedes saben qué le pasa a Pavón? Que No. tiene 2 fallas ya. Voy a llamarle y le voy a preguntar, doctora. Sí, a ver si está bien, si Embarazado. pasa algo. Páez González. Doctora, buenas noches, presente. Patiño González. Peña León Nelson. No vino Nelson. Presente, buenas noches, doctora. Ok. Piedradita Villa. Tampoco vino Olga Piedradita. Doctora, buenas noches, presente. Gracias. Ponce Parodi. Buenas noches, doctora, presente. Quimbayo Salgar. Presente, profe, buenas noches. Quintero Telles. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Quintero Rodríguez. Quiroga Reyes, Luis Orlando. Pasó, presente, doctora, ¿sí me escucha? Sí, señor. Gracias. Ramírez Galvis. Presente, profe. Real Pemoya. Aquí estoy, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Rendón Tolentino. Doctora, buenas noches, presente. Rojas Oviedo. Buenas noches, presente. Sáenz Alonso. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Sánchez Paladines. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Sandoval López, Eduardo Nicolás. Buenas noches, presente. Buenas noches. Serna Mosquera, Jorge. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Silva Bello, Angie. Sotelo Amaya, Karen. Presente, profe. Suárez Beltrán, Fabián. Doctora, buenas noches, presente. Toro Cárdenas, Víctor Manuel. Presente, profesora. Toro Robles, Juan Diego. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Torres Benavides, Carlos. Urrego Gómez. Urrego. ¿Quién me dijo presente? Torres Carlos. Bueno, yo les pido que si pasó su turno, esperen a que se acabe la lista porque me crean confusión y entonces le puedo estar poniendo la falla a otra persona o la asistencia a otra persona. ¿Vale? Valle Montes. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Vega Torres. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Belandia Castillo. Hola, profe, buenas noches, presente. Hola. Gordillo Castilla. Gordillo. Doctora Daniel Gordillo Castillo, Daniel Francisco Gordillo Castillo. Ah, es Castillo, no Castilla.
Ah, bueno, ya le corrijo acá. Ok. Bueno, ¿alguien faltó en la lista? Doctora, buenas noches, Julián Patiño. Le hablé por el chat porque me quedé sin audio, pero ya estoy acá otra vez para que por favor me quite la falla, si es tan amable. Ya, ¿quién más? Muchas gracias. Doctora, José Estupiñán, no sé si me escuchó, la verdad. Vamos a ver. Sí, sí le escuché, José. Ah, bueno. ¿Quién más? Doctora Joana Castro, que había Joana hablado Castro, con, ¿qué? que había hablado con usted en la tarde que tenía una situación compleja que le impedía asistir a clase, doctor. ¿Y Joana? Doctora Joana Castro. Ok. ¿Quién más? Yo, doctora Erika Real, pues sí me escuchó. Es que tengo problemas con el internet. A ver. Real Pemoya Erika, sí, señora. Ah, bueno. Gracias. ¿Quién es Flores y Detalles en WhatsApp? Bueno. ¿Quién más? ¿Ya? ¿Todo el mundo ya? Bueno, entonces vamos a la socialización de la actividad, por favor. Grupo número 1, en el caso, porque ya la sentencia la socializamos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces el caso que nosotros tenemos, lo leo, dice: Miguel, Rafael y Gabriel reúnen capital para constituir una sociedad por acciones de régimen simplificado SAS, cuya explotación económica será la de constituir a una empresa de servicios de transporte urbana, Transrangel SAS. Constituyen un documento privado en la que consta que Miguel aportó 120 millones de pesos, Rafael aporta 5 minivans y Gabriel aporta una oficina en la que operará la parte administrativa. En sus estatutos pactan constituir una reserva legal del 7% y dejar una reserva ocasional para los seguros e impuestos de los vehículos. ¿Usted como asesor jurídico en qué recomendaría a los socios? Entonces el grupo como tal llegó a la siguiente conclusión. Se le recomienda hacer un registro mercantil ante la Cámara de Comercio con autenticación previa y elevarla a escritura pública, puesto que al aporte de bienes muebles e inmuebles es obligatorio el registro según el artículo 5 del párrafo 1 y 2. De no efectuar el registro mercantil, se entenderá que es una sociedad de hecho para todos los efectos legales. En cuanto a la reserva legal, la ley 1258 de 2008 no impuso la obligación a la SAS de crear una reserva legal en su patrimonio, ni le remitió a las normas generales, por tanto no están obligados a constituir una reserva. Las reservas legales dependerán de que se dispongan en los estatutos de cada SAS y se sugetará a las reglas que cada una fije. Por otra parte, se debe indicar a los socios que se hace necesario realizar una autenticación por parte de cada uno de los socios del documento privado contenido en los estatutos sociales a fin de que procede a inscribir al registro mercantil ante Cámara de Comercio para que nazca la vida jurídica según la ley 1258. Muy bien, muy buen análisis, no se les quedó nada. Muy bien, Esperanza. Y grupo número 1. Grupo número 2. Doctora, buenas noches. Jorge Serna, sustenta el caso. Es un gusto poder saludarle a usted y los compañeros. Dice, Melissa decide crear la sociedad por acciones de régimen simplificado SAS Hans May Cole SAS de accesorios y bisutería femeninos. Invierte 200 millones de pesos
y lleva su última colección a Colombia Moda, en la ciudad de Medellín, la eterna primavera. Tiene muy buenos dividendos, por lo cual decide poner las acciones de su empresa a cotizar en la bolsa, constituir una reserva legal del 7% y destinar 5% a una reserva ocasional para cubrir otros eventos y publicidad. Usted como asesor jurídico, ¿qué le recomienda a la socia? Ok, doctora. ¿Qué me recomienda, doctor Serna? Como asesor jurídico, lo primero que tenemos que revisar es que la sociedad esté realmente constituida, que esté legal. Entonces, de acuerdo al artículo primero de la ley 1258 del 2008, su artículo primero pues nos hace un despliegue ahí de todos los requisitos de la constitución de la sociedad por acciones simplificadas, que podrá constituirse por una o varias personas, en este caso pues es ella, o sea que se puede constituir. También hacemos énfasis en el artículo quinto, ¿sí? Que es una empresa que se puede constituir por un documento privado, que no hay necesidad de elevarlo a escritura pública. Sin embargo, se deben autenticar las firmas. Sí, correcto. De acuerdo a esto, si no se hace la inscripción del documento privado, se puede entender que es una sociedad de hecho. Así es. En cuanto a la posibilidad de poner las acciones en la empresa y cotizar en la bolsa, pues no es posible, ¿cierto? Porque de acuerdo al artículo cuarto de la ley 1258 del 2008, establece la imposibilidad de negociar valores en el mercado público. Las acciones y los demás valores que emita la sociedad por acciones simplificadas no podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y emisores ni negocios en la bolsa. En cuanto a la constitución de la reserva legal del 7%, este tipo de sociedades no están obligadas a la reserva legal. Sin embargo, si queda o es aprobación de la asamblea, se puede hacer, ¿cierto? Dice además que hay una reserva ocasional. Tampoco esta reserva es obligatoria. Sin embargo, si están en los estatutos, ¿cierto? Se puede hacer como una reserva estatutaria, ¿sí? Esta reserva debe estar constituida por los estatutos de la sociedad y se compone de las normas dispuestas por los socios en lo que concierne al monto y al objetivo de esta. Su origen no está establecido por la ley. O sea, el destino que se le debe dar a este 5% debe estar reglamentado dentro de los estatutos. Y ese era todo el análisis del caso. Muy bien. Muy bien, grupo 2, están mejor dicho, pero volando. Muy bien. Grupo 3. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, el grupo 3, el caso de nosotros es Miguel, Rafael y Gabriel reúnen capitales para constituir una sociedad por acciones de régimen simplificado SAS, cuya explotación económica será la de construir una empresa de servicios de transporte urbano Transrangel SAS. Constituyen un documento privado en el que consta que Miguel aportó 120 millones de pesos, Rafael aporta 5 minivans y Gabriel aporta 5 millones de pesos. Nosotros, la firma de abogados, lo que le podemos recomendar es que efectivamente se puede realizar la constitución de la SAS de Transrangel, pero debe cumplir unos requisitos. Acá dice que lo realizaron mediante documento privado. Pero acá tenemos que el señor Rafael aporta 5 minivans, entonces ya no se puede realizar por documento privado, porque para realizar la inscripción de bienes en especie se debe someter a escritura pública. Igualmente, como no hay una regulación clara en la ley que regula las SAS, pues entonces el legislador se vale en otras normas que están presentes en el Código de Comercio, como
son los artículos 126, concordante con lo dispuesto en los artículos 132, 138 y 110, numeral 5 del Código de Comercio, donde resulta que no solo la viabilidad del aporte en especie, sino la obligación que el bien objeto de la aportación sea previamente evaluado unánimemente por los interesados y una junta preliminar, caso en el cual los asociados responderán solidariamente por el valor atribuido a los aportes en especie. Igualmente, según el artículo 132 del Código de Comercio, cuando se constituya una sociedad que deba obtener permiso de funcionamiento, los aportes en especie se evaluarán unánimemente por los interesados constituidos en la junta preliminar y el avalúo debidamente fundamentado se someterá a la aprobación de la Superintendencia de Sociedades. El valor de los aportes en especie posteriores a la Constitución será fijado en la Asamblea o Junta de Socios con voto favorable del 60% o más de las acciones, cuotas o partes de interés social, previa deducción de las que correspondan a los aportantes, quienes no podrán votar en dicho acto. Estos avalúos debidamente fundamentados se someterán a la aprobación de la Superintendencia. Sin la previa aprobación de la Superintendencia, el avalúo de bienes en especie no podrá otorgarse la correspondiente escritura pública. El gobierno reglamentará el procedimiento que deba seguirse la Superintendencia de Sociedades para la aprobación de los avalúos a que se refiere el artículo. Y el inciso 5 del artículo 110 del Código de Comercio nos indica que el capital social, la parte del mismo que se suscribe y la parte que se paga por cada asociado en el acto de la Constitución en las sociedades por acciones deberá expresarse, además, el capital suscrito y el pagado, la clase y el valor nominal de las acciones representativas del capital y la forma y términos en que deberán cancelarse las cuotas debidas, cuyo plazo no podrá exceder de 1 año. Es importante anotar, doctora, que para la realización de esta sociedad igualmente se debe realizar la respectiva inscripción en la Cámara de Comercio de la escritura pública o el documento privado con el cual se desarrolla dicha sociedad. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Grupo número 4. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Javier. Bien, Costa. Bueno, doctora, nosotros nos correspondió un caso acerca de una SAS. Miguel Rafael y Gabriel reúnen capitales para constituir por acciones de régimen simplificado SAS, o crear esta SAS, cuyo fin o la explotación económica sería la de constituir una empresa de servicios de transporte urbano, Transrangel, SAS. Constituyen un documento privado. En el desarrollo del objeto social contratan a 8 conductores que cubrirán varias rutas en la ciudad. Un señor Miguel, que va a hacer las funciones de administrador de la sociedad, hace el reparto de utilidades, paga el salario mínimo a sus conductores, pero no las prestaciones sociales. La pregunta es, usted como asesor jurídico, ¿qué le recomendaría a estos socios? Bueno, en primer lugar, yo le recomendaría, en primer lugar y antes que todo, pues yo haría una revisión acerca de la Constitución para saber si pues esta SAS quedó bien constituida. Pues el documento privado que hicieron, si lo autenticaron, se autenticaron la firma de la notaría e hicieron la inscripción al registro mercantil en la Cámara de Comercio. Luego de eso, pues, antes de, digamos, de entrar a juzgar al administrador, no sé, pues recordaría, pues les advertiría antes que todo, pues que pues ellos se exponen ellos deben saber que deben pagar los parafiscales y las obligaciones laborales, ya que si no hacen eso, pues ellos se verían o estarían expuestos, el administrador los habría dejado expuestos a responder solidariamente por estos dineros que no pagaron. Miraría pues recordando pues las funciones del administrador, que pues por digamos omisión, culpa o dolo, pues pueden causarle perjuicios a ellos mismos, a terceros. Y pues entraría antes de juzgar al administrador, pues a demostrar o a mirar si el señor pues obró de mala fe o
o fue un caso fortuito que tuvo que, como usted nos decía ayer en la clase, para equilibrar la sociedad, pero esto tendría que entrar a demostrarlo. El administrador luego de eso, pues entonces ya le diría que deberían alinearse de conformidad con los principios que rigen la actuación de los administradores, que eso lo encontramos en el artículo 23 de la ley 222 de 1995. Y entonces ahí entraríamos a analizar pues el tema de las funciones o hasta los alcances que tiene el señor administrador. Luego de eso, pues, ¿qué más? Correspondería pues sí, sobre todo pues a hablar de la responsabilidad del administrador. Es que acordémonos que pues que este señor haría las funciones de representante legal y pues nos vería pues sería pues les causaría un perjuicio muy grande donde este señor hubiese hecho eso. O sea, el señor se estaría como digamos extralimitando en sus funciones, lo cual pues los expondría ellos a un gran problema. No sé si de pronto otros compañeros quieran apoyar algo más o ahí está. Bueno, en ese punto hay que hacer énfasis en que la jurisprudencia ha reconocido que el límite del monto de los aportes en los socios que respondan al límite de los aportes no es óbice para que no cancelen o respondan por las obligaciones y derechos laborales que han adquirido trabajadores que están trabajando en esa SAS. Entonces acá, si ellos argumentan esto, sería un abuso del derecho que tienen de responder hasta el límite de sus aportes y también esto sería como constituido en un fraude porque necesariamente se debe responder a los trabajadores. Sí, doctora, y como se sabe, en todas las cooperativas cuando hay trabajadores deben de pagarle la seguridad social, ¿no? Así todos es. los empleados. Son acreencias laborales obligatorias a responder, sí, señor. Y en este caso, como no lo hizo, pues entraría en un vicio, ¿no? El administrador. Perfecto, listo, muy bien. Siguiente grupo, por favor. Doctora, buenas noches. Mi nombre es Luis Fáez, pertenezco al grupo 5. A nosotros nos llegó un requerimiento de asesoría basado en que Miguel, Rafael y Gabriel reúnen capital para constituir una sociedad por acción de régimen simplificado SAS, cuya explotación será la constitución de una empresa de servicio de transporte urbano Transrangel SAS. Constituyen un documento privado, lo registran a la Cámara de Comercio y someten a votación la constitución de una reserva legal del 10%. Rafael y Gabriel en asamblea votan en contra, pero Miguel, que es el administrador, dice que es necesario y establece en la organización de la sociedad, establece una reserva ocasional. Nosotros como asesores jurídicos y teniendo en cuenta el desacuerdo de la decisión de constituir una reserva legal y una reserva ocasional, les recomendamos y les recordamos también que la sociedad por acción simplificada se trata de un tipo de sociedad flexible y de menos costo para realizar negocios y también para garantizar el crecimiento. Hoy es la formalización de más de 6.980 empresas en Colombia, por lo cual no es una obligación para las sociedades constituir una reserva legal, según lo dispuesto en la ley 1258 del 2008. No establece ninguna obligación sobre constituir reserva legal, salvo que esté estipulado en los estatutos de reserva legal. Tendría que estar acorde con lo estipulado en el artículo 452 del Código de Comercio, donde nos explica que las sociedades constituirán una reserva legal que ascenderá por lo menos al 50% del capital suscrito, formado con el 10% de las utilidades liquidadas de cada ejercicio. Teniendo en cuenta que la reserva legal es el 10% y otra ocasional, el problema jurídico que encontramos se suscita en la ley 1258, donde no impone la obligación a que las SAS creen una reserva legal en su patrimonio ni estarán obligadas a constituir reservas. Mi compañera Joana nos va a colaborar con el resto. Listo. Buenas noches. Buenas También noches. La Superintendencia de Sociedades se promulgó en oficio 220-11-5333 del septiembre de 2009,
que indicó que la existencia de la reserva legal en la sociedad por acciones simplificadas no es obligatoria, salvo que se encuentre estipulada en los estatutos. Los mismos ley para las partes. La Asamblea puede reformar la estatutaria para abolirla, según el artículo 29, el cual señala las estatutarias. Aprobarán por la Asamblea con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen cada menos la mitad más una de las acciones presentes en la respectiva reunión. La determinación respectiva deberá constar en documento privado inscrito en el registro mercantil, a menos que la reforma implique la transferencia de bienes mediante escritura pública, caso en el cual se regirá por dicha formalidad, por lo que el pago de los aportes puede diferirse hasta por un plazo máximo de 2 años y no se exige una cuota o porcentaje mínimo inicial. El artículo 453 en uno de sus parágrafos nos indica que las reservas ocasionales que ordene la Asamblea solo serán obligatorias para el ejercicio en el cual se hagan y la misma Asamblea podrá cambiar su destinación o distribuirlas cuando resulten innecesarias. Aclarándole al señor Miguel los deberes de los administradores, le informamos que deben obrar de buena fe, con lealtad, sus actuaciones se cumplirán teniendo en cuenta los intereses de sus asociados, los cuales están estipulados en el artículo de la ley 222 de 1995. En síntesis de lo ya expuesto, debemos entender que la sociedad por acciones simplificadas es una sociedad de capital de naturaleza comercial conformada por varias personas naturales o jurídicas, que fue creada por la ley 1258-2008. Una de las características de la SAS es su constitución, que como su nombre lo indica, es simplificada en la medida en que se puede constituir mediante documento privado. Su constitución se aporta también es sujeto a escritura pública, caso en el cual sí se debe constituir mediante escritura pública. En conclusión, indicar que el paso a seguir es hacer una reforma en los estatutos para que estas reservas sean obligatorias. Ok, muy bien. Listo, muy bien. Los invito entonces ahora a que desarrollen lo que les envío a todos a la actividad de hoy vía WhatsApp. Quienes no se pueden comunicar o no pueden ingresar a la plataforma, pues no se comunican vía WhatsApp. Los demás que se pueden comunicar vía plataforma y que pueden ingresar, ingresen, y ahí cualquier duda voy a estar pendiente del desarrollo de esta actividad. ¿Listo? Gracias, doctora. Bueno, que estén bien. Feliz noche, Ya nos vemos vía WhatsApp. Vale que sí, Okay. doctora, gracias. Ok. Feliz noche, doctora, muchas gracias. Ok, gracias a ustedes.